A veces, la mayor frustración de un fotógrafo se hace realidad. El lugar que deseabas fotografiar no está a la altura. Pero esta vez, en vez de rendirme, seguí buscando hasta encontrar un lugar increíble. Hoy veremos cómo a veces cambiar de planes es la mejor idea para hacer que nuestras fotos sean mucho más espectaculares. Fotografiaremos un increíble lago desde todos los ángulos posibles y os explicaré todos mis trucos para que podáis hacer fotos igual de increíbles de una manera súper fácil. Hoy nos encontramos en el lago de Cruz-Bilstein y aunque el nombre suene bastante alemán, estamos en Francia, en la región de Alsacia. Obviamente esta zona también perteneció a Alemania, por eso los nombres. Pues ayer, dando una vuelta con mi familia por el lago, me di cuenta que este sitio es mágico. Hay millones de oportunidades para fotografiarlo, por ejemplo desde aquí, desde ahí arriba, desde el otro lado del lago, etcétera, etcétera. Y yo no suelo fotografiar lagos, ya que me parecen un poco aburridos, no me suele gustar mucho. Cuando suelo fotografiar agua me gusta que haya movimiento, que haya un poco de vida. Y la mayoría de fotos que suelo ver de lagos no me suelen gustar mucho, la mayoría son reflejos de las montañas en el lago. De hecho, cuando elegimos este sitio para pasar las vacaciones en familia, ni siquiera me fijé en el lago para fotografiarlo. Me fijé más en las cascadas que hay alrededor, pero ayer viéndolas no me parecieron lo bastante fotogénicas, digamos. Y al recorrer la zona me di cuenta que había muchísimo más potencial aquí en el lago que en las cascadas. De hecho, a mí me encanta fotografiar cascadas, pero lo que vi ayer me pareció tan poco fotogénico que al final voy a hacer algo que nunca me hubiera imaginado. Al final, como fotógrafos de paisajes, tenemos que adaptarnos a las situaciones que tenemos y dar lo mejor de cada sitio. Así que voy un poquito para abajo para preparar todo antes de que salga el sol. ¡Y empezamos! Tener cuidado, que hay un montón de piedras que no son resbaladizas, pero como pises mal te puedes caer. Ahora mismo son las 6:20 de la mañana, habrá amanecido como hace 10 minutos, pero tenemos unas nubes justo en medio que tapan el sol. Por lo tanto, el sol tiene que subir un poquito más para que ilumine todo. Así que voy a sacar la cámara, hacer un poco de pruebas con distintas lentes, etcétera, etcétera, para ver cuál es la mejor y preparamos todo. Estoy probando ahora mismo el 35 milímetros del 16-35, no sé si podéis verlo bien, pero no me gusta lo que estoy viendo, es demasiado angular, así que vamos a probar con el 50 milímetros a ver cómo se ve. Como siempre digo, siempre hay que probar todo para estar seguros de lo que hacemos, así que vamos a probar. Prefiero hacer todo este lío a poner la mochila en el suelo y se moje. Aunque sea un coñazo hacer esto también. Me cago en la mar. ¡Opala! Bueno, está mejor, pero creo que me voy a ir un poquito más atrás y poner algo del suelo porque, no sé, me parece mucho mejor, más capas a la foto. Nah, he ido más atrás, es lo mismo, así que me voy a quedar por aquí y listo. Yo creo que esto es lo mejor que hay en estos momentos aquí. Así que, momento de sacar el trípode. Bueno, esto ya está. Ahora solo falta que salga el sol, que es lo más importante. La foto en sí es bastante simple. En primer plano tenemos el lago y en el fondo tenemos las montañas o colinas, no sé lo que son realmente. Lo que me gusta de las montañas es que están como ordenadas. Primero viene una, luego otra y así sucesivamente. Eso a la foto le da capas, le da sensación de profundidad o, como digo yo, tridimensionalidad. Por otro lado, he usado la regla de los 3 tercios para separar la foto en 3 partes iguales. En la parte de abajo estaría el lago, en la parte del medio las montañas, en la parte de arriba el cielo. Y poco más que añadir, la foto es bastante simple. Ahora solo hay que esperar a que salga el sol, pero me da a mí que se está nublando demasiado y no va a salir. Están viniendo unas nubes por el lado derecho, no, perdón, por el lado izquierdo que va a tapar el sol, si no lo está haciendo ya. Así que voy a esperar como 5 minutos así, a ver si suena la flauta, y si no, pues haré la foto. ¿Qué más puedo hacer? Como podéis ver, el sol está pegando en la montaña esta de aquí. Así que si espero un poquito más, tal vez tenga suerte y ilumine las que están aquí, que es justo mi foto, más o menos. Así que ya espero 5 minutos, pero creo que va a esperar un poquito más, a ver. Pues nada, se ha vuelto a nublar.
es lo que hay. Los demás días la previsión es peor, va a llover a las mañanas, así que me da que van a tener que hacer la foto ahora. Simplemente cerramos el diafragma F11 para que esté todo nítido y pulsamos el botón, no hay más que añadir. Me hubiera gustado que hubiera luz, pero es lo que hay. La luz plana tampoco es tan mala, pero con sol hubiera estado muchísimo mejor esta foto. Bueno, aún así no está mal. Bueno, como os he dicho antes, mi intención es ahora subir hasta allí arriba, a unas ruinas del siglo XIV creo, y hacer una foto que encontré ayer, que la composición me gustó bastante, la verdad. La subida no es gran cosa, ayer con niños tardé como una media hora, más o menos así que espero que yo solo y con menos peso subir mucho más rápido, ya que ayer llevaba a mi hija de año y medio de la espalda. Y nada, me voy a dar prisa porque parece que va a llover enseguida y la verdad es que no me apetece mojarme. Bueno, ya hemos llegado, la subida ha sido corta pero intensa, pero creo que merece la pena las vistas desde aquí. Bueno, como ya estuve ayer aquí, ya sé qué tipo de lente voy a usar y dónde me voy a poner, así que voy a cogerlo todo y listo. Lo que voy a hacer es subirme aquí, ya que las vistas son un poquito mejores. No sé si os habréis dado cuenta, pero hay unos árboles que tapan media vista y desde aquí se ve un poquito mejor. Eso sí, es un poco peligroso. Ayer era resbaladizo, estaba mojado. Hoy no lo sé, así que primero voy a subir solo con lo necesario, con la cámara y ver cómo va todo. No, está mucho mejor, no resbala nada, así que creo que voy a coger el trípode y subirme otra vez. Bueno, esto ya está. Eso sí, hay que tener cuidado porque este trípode no es que sea muy estable, es un poco caca, así que no me voy a mover mucho, si no, esto puede que se caiga y no quiero. Esta foto es un poquito más complicada que la anterior, ya que hay más elementos en la escena que hay que ordenar. En el primer plano de la foto tenemos el muro de las ruinas, que tiene un poco en forma de flecha y apunte hacia el lago, así que perfecto. Porque así se crea una línea de fuga imaginaria que nos guía hasta el lago. En cambio, si estaría apuntando hacia otro lado de la foto, hacia un lado que no sea interesante, pues sinceramente yo no añadiría el muro. Y no lo añadiría porque estaría apuntando hacia una zona de la foto que no es interesante. Aparte de esto, en el medio obviamente tenemos el lago y en el fondo las montañas o colinas, que todavía no sé lo que son. Y lo que no me gusta mucho de la foto es que hay un árbol justo en medio que tapa un poco las vistas, pero no lo puedo quitar. Por mí lo quitaría por un minuto así, lo cortaría y lo volvería a poner de nuevo, pero eso es imposible. A la hora de enfocar, no sé si voy a usar la distancia hiperfocal, ya que hay bastantes elementos en la foto a diferentes distancias. Pero yo creo que si enfocamos en el lago que está en el medio y cerramos el diafragma a F11 o más, yo creo que estaría todo enfocado, bien enfocado. Así que lo que voy a hacer primero es enfocar el lago y sacar la foto. Luego voy a mirar si está el muro enfocado y si no, pues uso la distancia hiperfocal. Aunque creo que no va a hacer falta, ya que el muro no está tan cerca nuestro. Pues ya estaría todo. Ahora solo nos falta pulsar el botón. A ver, vamos a ver si está todo bien enfocado. Sí, está todo perfecto. Bueno, creo que ya es hora de marchar. Para que... ¡Joder, que me caigo! Me cago en la mar. Es hora de marchar. Ahora quiero desayunar al hotel. Y mañana vamos a ir hacia el otro lado del lago, que también tiene muchísimo potencial para hacer buenas fotos. Y nada, pues eso, nos vemos dentro de un rato mañana. Según he leído, en la década de los 60 del siglo pasado crearon este lago, ya que el río que pasa por aquí no tenía suficiente agua para abastecer a todos los pueblos de alrededor. Y como se encuentra entre los dos pueblos que se llaman Cruz y Bildestein, le pusieron ese nombre al lago. Y la verdad es que estoy bastante agradecido de que lo hicieran, estoy disfrutando bastante fotografiarlo. Desde la otra parte del río lo que me gustaban eran las montañas del fondo, en cambio aquí lo que me gusta es el primer plano.
Tiene unas formas bastante interesantes y voy a trabajar en ello para encontrar una buena composición. Así que basta de perder el tiempo y vayamos. Tal vez me gustaría ir un poco más abajo, pero creo que está lleno de garrapatas y no me apetece. Las hierbas son muy altas y no me quiero arriesgar, la verdad. Aún así voy a ir un poquito más, que por aquí se puede, no hay hierbas. Me queda un poco corto, pero no me apetece usar mucho el angular, porque si no la montaña de atrás va a parecer muy pequeña. Un poco más atrás igual. Sí, yo creo que desde aquí es la mejor opción. Bueno, parece que ya lo tengo. No sé si me estáis viendo, la verdad. Bueno, esto ya está. Como veis, la cámara está apuntando un poquito hacia arriba, ya que justo lo que está abajo mío no me gusta. Y al usar un gran angular, pues aparecería en la escena. Lo que realmente me gusta de esta foto y lo que ha hecho que me levante a las 6 de la mañana a venir aquí es la primera parte del lago. Tiene una forma en curva bastante interesante y actúa como línea de fuga conectando la primera parte del lago con el fondo de la foto, que es la colina donde estuvimos el otro día, que tiene las ruinas del siglo XIV. Lo que no me gusta mucho de la foto son las piraguas que están aparcadas al lado izquierdo de la foto, pero al ser tan pequeñas no se ven mucho por suerte. En cambio, otra cosa que me parece interesante son las nubes bajas que tenemos al fondo tapando una montaña. Le da a la foto un toque más tenebroso. Luego también, composicionalmente, tenemos que añadir que la colina está justo entre dos montañas y eso hace que la foto esté bien balanceada. Si solo tendríamos una montaña a un lado de la foto, la escena no estaría bien balanceada y la foto pues no sería tan bonita. Y poco más que añadir, habrá que darse prisa para sacar la foto, si no la nube del fondo se va a ir. Así que enfocamos en la colina, cerramos el diafragma F11 para que esté todo súper nítido y pulsamos el botón. ¡Perfecto! Como las condiciones estaban cambiando todo el rato, esa nube baja que os he comentado antes pues se estaba moviendo, he decidido sacar varias fotos. Obviamente se los voy a enseñar la mejor, si no el vídeo sería muy largo. Y a decir verdad, pues tampoco me apetece editar varias fotos que son bastante parecidas. Por otro lado, aún son las 7:15 de la mañana, así que aún tengo un poquito de tiempo para hacer algo. He pensado que os podría enseñar la cascada que tenemos aquí al lado, esa que os dije que era bastante fea, porque seguro que alguno tiene curiosidad en verla. Así que voy a recoger todo y nos vamos para allí. Pero esperad, mientras caminaba hacia la cascada me he dado cuenta que aquí hay otra foto bastante interesante. Así que la voy a hacer, obviamente. La composición es bastante parecida a la que he hecho antes. Lo único que cambia es el primer plano. Así que tampoco merece la pena que os explique mucho sobre la foto. Simplemente la voy a hacer y listo. Cerramos el diafragma F11, enfocamos otra vez de nuevo la colina y listo. No queda otra. ¡Perfecto! Otra vez. Bueno, pues esta es la famosa cascada, la que no me gusta. La verdad es que no se me ocurren muchas ideas aquí para fotografiar. Una de ellas sería más o menos lo que estáis viendo ahora en la cámara, sería yo apareciendo también en la foto mirando hacia la cascada, más o menos sería así. Que no la voy a hacer esa foto porque no me suele gustar salir en las fotos de paisaje, así que no voy a hacerla. Pero os lo dejo la idea por si, no sé, por si os sirve de inspiración, no lo sé. Y la otra foto que tengo en mente sería desde aquí, más o menos. Así que voy a pillar la cámara y el trípode y voy a prepararlo todo. Siendo honestos, no tenía mucha esperanza de hacer una buena foto aquí. Después de haber intentado todo lo que se me pasa por la cabeza, como por ejemplo subirme ahí arriba, con mucho cuidado, eso sí, esta fue la mejor composición que pude encontrar. A veces, una buena foto no depende solo de nuestra habilidad de observación. Si el lugar no acompaña, pues no hay mucho que hacer.
Si es que donde no hay, no se puede sacar. Bueno, he tenido que volver a bajar porque me da a mí que con el ruido de la cascada no me vais a escuchar nada de lo que iba a decir. La verdad que ha sido una pena no haber tenido la luz del sol al amanecer para hacer fotos en el lago, pero es lo que hay. Cuando viajas uno se tiene que adaptar a las condiciones que se encuentra. Por otro lado, estos días he estado haciendo senderismo con mi familia por esta zona de Alsacia y tengo que decir que los paisajes me han sorprendido muchísimo. Los bosques me han parecido espectaculares. He visto unos hayedos increíbles para fotografiar. No sé, me parecía que estaban los bosques de Madeira o algo así. Por otro lado, las vistas no es que sean muy espectaculares, pero la verdad que son bastante bonitas. Hombre, tampoco lo podemos comparar con los Alpes, ¿no? Pero están bien. Pero si te gusta el senderismo y hacer fotografía en la naturaleza, creo que Alsacia ofrece muchas oportunidades. De hecho, si lo comparo con la Selva Negra, que está bastante cerca de aquí, a 1 hora, hora y media en coche, creo que este sitio es muchísimo mejor. Bueno, excepto las cascadas, obviamente. Las selvas negras son mucho mejor. Pero esperad. Esa misma tarde tuve la suerte de encontrarme una increíble cascada solo a 10 minutos en coche del lago, donde pude hacer 2 fotos que la verdad me gustan muchísimo. Así que después de haber visto esta cascada, puedo decir que la zona de Alsacia ofrece mucho más que la Selva Negra. Eso sí, hay que tener en cuenta que Alsacia no está muy preparada para el turismo y tampoco hay muchos hoteles ni restaurantes. Por lo demás, Alsacia le da 1000 vueltas a la Selva Negra. Y por hoy ya vale, solo decir que si queréis aprender a hacer fotos de paisaje como las que hago yo, aprender todos mis secretos, os dejo un vídeo por aquí. Y si no os queréis perder ninguna de mis aventuras, simplemente suscribiros. Agur eta horrengo arte!